Pues ahorita daremos a conocer que ha habido, desde nuestro punto de vista, un agravio muy fuerte para el grupo parlamentario y, por supuesto, para los acuerdos que se han hecho en este Senado. Con fecha del 27 de octubre del 2020, a las 9:15 de la mañana, el Congreso del Estado de Tamaulipas notificó, como consta en acuse, el decreto número 54201, mediante el cual se reforma el párrafo tercero de la fracción quinta del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En la misma fecha, 27 de octubre, pero con sello de una hora más tarde, a las 10:43, Servicios Parlamentarios, aquí en el Senado, recibió de la Junta de Coordinación Política un acuerdo por el que se emite convocatoria pública para ocupar los cargos de magistrado o magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en los estados de Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, en el que en el acto omiso a la comunicación del Congreso de Tamaulipas y dejando de lado la ley, se publica en la Gaceta este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Con fecha de 28 de octubre del 2020, se emite el acuerdo mediante el cual se reforma el párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, mediante el cual modificó la convocatoria pública para ocupar los cargos de magistrada o magistrado en los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados de Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas y Zacatecas. En la misma fecha, 28 de octubre, solo unas horas más tarde de haber aprobado la modificación de la convocatoria original, el presidente de la Jucopo emite un comunicado firmado únicamente por el senador Monreal, no así por todos los demás juntas de la coordinación política, en el que se queda sin efecto este acuerdo. Con lo anterior, la convocatoria original, sin ninguna modificación, queda publicada en sus términos en la Gaceta del Senado de la República. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se firma un acuerdo por parte de todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política para bajar de 5 a 3 magistrados en Tamaulipas, como está el 76% de los estados. Horas se canta aquí, este día se canta, se aprueba. Horas después, sin ningún aviso, se manda una carta por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política echando para atrás este acuerdo. Aquí en adelante le voy a pedir a mi compañero Julen Rementería que siga platicando los hechos y por qué es el agravio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me parece que este es un asunto de la mayor relevancia. De lo que estamos hablando es de la falta de respeto a los acuerdos en el Senado y estamos hablando también de la falta de respeto a un acuerdo, o más bien a una modificación constitucional del Estado de Tamaulipas. Ante lo que estamos es ante una violación flagrante de una reforma constitucional hecha con toda legalidad en el Estado de Tamaulipas y que hoy se pisotea aquí en el Senado de la República. Como ya se dijo, el 27 de octubre se notifica a este Senado la modificación a la Constitución y se tiene precisamente esa publicación en donde con claridad se modifica en el acuerdo 201 la fracción quinta del artículo 20, en donde se dice que el Tribunal de Tamaulipas, a partir de esta reforma, contará, como lo hace el 76% de los tribunales del país, con tres magistrados, 3 participantes, y no 5 como era, justo en línea con lo que se propone de la famosa austeridad republicana. En el transitorio de la reforma constitucional en Tamaulipas, se dice que para el caso de que el Senado, atendiendo sus facultades, emitiera la convocatoria, esta se debería de sujetar a que los 2 integrantes de este cuerpo colegiado
que vence o que sus salidas en noviembre del 2020 estuvieran por un plazo que pudiera vencer hasta que se termine el proceso electoral que ha iniciado, y esto sería el 30 de septiembre del 2021. El 27 de septiembre se notifica al Senado. El 27 de septiembre se hace además la convocatoria por parte del Senado. Por supuesto, esa convocatoria no atendía todavía a lo aprobado constitucionalmente en el Congreso de Tamaulipas. Se le da cuenta a la Junta de Coordinación Política y apenas en la sesión de la semana pasada se modifica. Y aquí está el instrumento a través de la Junta como la Junta de Coordinación Política hace la modificación para que atienda a la reforma constitucional del artículo 20 del Estado de Tamaulipas y notificado a esta soberanía. Aquí están las firmas del acuerdo por los coordinadores parlamentarios de los distintos grupos. Este acuerdo, fíjense, porque el asunto no es menor, no solamente se pisotea Tamaulipas, se pisotea la dignidad de esta Cámara y por supuesto la firma y compromiso de los miembros de la Junta de Coordinación Política, porque aún aprobando este acuerdo que pone en orden la convocatoria para los magistrados en Tamaulipas y aprobado en la sesión, unas horas después, de manera subrepticia, absolutamente irregular, se manda este otro, en la misma sesión, para dejar sin efecto el que atendía la Constitución de Tamaulipas, en una clara violación a la autonomía de los estados y, por supuesto, al más mínimo decoro de los acuerdos parlamentarios en esta Cámara que debiera existir. Hoy estamos ante un atropello a la Constitución, un acto de voluntarismo que no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación y que hacemos llamado de atención para que se corrija. Por supuesto que se puede, solamente se necesita la voluntad en este país y particularmente en esta Cámara para que se atienda lo que la ley dice y lo que mandata y que podamos poner en orden esa convocatoria como debió ser desde el principio y que no nos metamos porque parece un acto de agresión y casualmente vemos que es el Estado de Tamaulipas, que por cierto ha integrado esta alianza federalista que reclaman lo que es justo para estados del país. Y hoy esto parece un acto de revancha, un acto de venganza contra la soberanía de Tamaulipas. No podemos permitirlo, no lo debieran permitir ni siquiera los senadores de Morena, porque hoy es contra Tamaulipas y mañana contra quién sabe quién pueda ser. Tenemos que buscar la manera de que esto se componga. Por supuesto hay las vías institucionales para recurrir a tribunales, pero ni siquiera hace falta eso. Si se quiere que regrese el decoro aquí, que se corrija, que en este momento el coordinador de la mayoría mande nuevamente un acuerdo para que hoy, no mañana, hoy se resuelva esta absoluta irregularidad que atropella a los estados y atropella, por supuesto, al diálogo, al acuerdo, a la concordia entre los distintos grupos parlamentarios de este Senado. Sí, si nos permiten, tenemos preguntas. La primera pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, senadores. Buenos días. Para saber su opinión, ayer fue sorpresivamente electo como presidente del Tribunal Electoral José Luis Vargas, que arrastra un largo historial de irregularidades, de desvío de fondos. Quiero conocer su opinión al respecto. Y segundo, el coordinador Monreal puso a consideración de los grupos un reglamento para sesionar a distancia, en el que con otros puntos se impide que los senadores puedan debatir. ¿Qué opinión tienen de este reglamento? Lo voy a pasar el reglamento. Paso del reglamento que tú tienes.
El tema del reglamento le voy a pedir aquí a mi compañero Julián Rementería que lo comente. Él ha sido el encargado junto con Damián Cepeda de manejar estas negociaciones sobre la elección del nuevo presidente del Tribunal Federal Electoral. Francamente no tengo ningún comentario. Espero que el tiempo ayude a ver qué es lo que tenga buenos resultados y francamente no tenía ningún comentario al respecto. Adelante. Gracias. En el tema que tiene que ver con esta propuesta de acuerdo, en primer lugar es eso, un acuerdo. Lamentablemente con actos como los que acabamos de señalar que ocurrieron en Tamaulipas, estos acuerdos pues no se pueden basar en la buena fe. Y lamentamos mucho que en el acuerdo se proponga que a partir de la emergencia sanitaria que reconocemos todos y que hay que cuidarnos y cuidar a los demás, se pretenda aprovechar esa condición para tomar ventaja por parte del grupo mayoritario. Pedimos que en ese acuerdo, si se dice que se puedan hacer sesiones a distancia, que cuando éstas se hagan, sea aprobado el orden del día y la realización de la propia sesión a distancia por 2/3 partes de la mayoría de esta Cámara, para darle un tratamiento de una condición especial, como pudiera ser alguna sesión extraordinaria. Lo que no podemos permitir es que pase lo que ya pasó en el desarrollo de la comisión permanente apenas en el periodo de receso, en donde prácticamente el Senado desapareció, todo lo que tenía que ver con la visualización a través de pantallas y todo era manipulado de una forma que por lo menos llama muchísimo la atención. De repente cuando alguna persona de la oposición tomaba la palabra, se oía ruido, se cambiaban las imágenes y además no se aceptaban los temas. Tenía que haber la agenda política que decían ellos, y la agenda política no es la que hizo un grupo, es la que es en el país. Por lo tanto, en este acuerdo que hoy proponen, nosotros creemos que lo que hay que hacer es sí construir un acuerdo. Estamos conscientes de que hay que buscar que se pueda dar las sesiones a distancia, pero no así, atropellando a quienes son la oposición, dándose para el grupo mayoritario, el decir, ¿cuándo convoco? ¿Qué orden del día propongo? ¿Qué temas se valen? ¿Qué temas no se valen? Esto no puede ser así. Si reconocemos que hay una emergencia sanitaria, muy bien, hagamos algo especial, pero algo especial que no le dé ventaja a unos y le dé desventaja a otros. Lo que tenemos que hacer es que a partir del reconocimiento de esta situación se pueda construir un verdadero acuerdo para transitar por lo que necesita hacerse en el Senado. Y que las decisiones, las importantes, las de votación, subsistan aquí de manera presencial. De otra forma no se tiene confianza. En resumen, sí queremos el acuerdo, sí nos parece que hay que hacerlo, pero no en esas condiciones donde atropella a la minoría, a la oposición. ¿No lo respaldaría como están? No, como está ahora no. Es una decisión que se ha tomado y que así no está. Que se atiendan las recomendaciones de las votaciones de 2/3 partes para aprobar las sesiones a distancia y los temas que se incluirían. De otra forma, no lo acompañaríamos. Gracias. Sí, senador, muchísimas gracias. Quisiera preguntarles en relación al caso de Luis Videgaray. ¿No parecería ser una vergüenza de la Fiscalía que se esté acusando por traición a la patria, cuando aparentemente no entra en esos supuestos? ¿Qué opinión les merece esto? Porque en aquel entonces, cuando se echó a andar la reforma energética, especialistas académicos recomendaban que participara la iniciativa privada. Y pareciera ser esto nada más una persecución, otra vez, crear otra vez este circo político, mediático para distraer la atención. ¿Qué opinión nos merece? ¿No es una vergüenza en lo que está cayendo la Fiscalía General? Yo estoy convencido que el 2021 ya está encima para Morena. Que Morena no tiene ningún argumento para ir a pedir el voto el próximo año. Morena está teniendo una justicia selectiva y Morena está viendo hacia el pasado lo que no puede hacer en el presente. Y por eso está haciendo estos circos mediáticos. Es momento de empezar a ver lo que está pasando en la pandemia, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en la seguridad, pero ellos siguen con circos mediáticos. Yo no tengo ningún problema ni tengo por qué lavarle la cara a nadie, mucho menos a Luis Videgaray. Si algo hizo mal, que se lo traigan y que lo vayan. Pero se dice mucho que también fue una persona que ayudó a este gobierno para tener unas buenas pláticas, unos buenos tratos con el presidente Trump. Ya no sé por qué están cambiando
esta política y eso ya dependerá de ellos. Y sí creo que en lugar de ver para el presente y para el futuro, están tirándole al pasado para llevar argumentos que no pueden dar ellos. Sí, en el desempeño de la Fiscalía, senador, ¿cómo lo analiza, cómo lo percibe? Porque yo creo está dando palos de ciego nuevamente y no se llega a nada. Yo esperaría que la Fiscalía ya empiece a dar resultados que necesite la gente y resultados que sean visibles y que sí tengamos una Fiscalía autónoma. Y en relación a, nuevamente, lo de la pandemia, pues se piensa tal vez en volver a cerrar un confinamiento, dice López Obrador que no, pero pues parecería que se resiste, él se niega a usar el cubrebocas y hacerlo obligatorio. Yo creo que eso sería una pieza clave fundamental para no cerrar. ¿No cree que está él mismo atorando la situación económica al no promover el uso obligatorio de cubrebocas? Por supuesto que sí, la única vacuna que tenemos ahorita es esta, son los cubrebocas. Y desgraciadamente aquel que debería poner el ejemplo es el primero que no lo da. Las limpias no sirven para no poderte contagiar sobre el tema del COVID. Por eso estoy convencido que tenemos que ver la forma de cómo salir adelante. Si nos regresan a semáforo rojo, que desgraciadamente el gobierno no ha hecho nada para poder ir cada vez avanzando a semáforos que nos permitan estar en la normalidad, sería el tiro de gracia para muchísimas empresas. Y en caso que quieran volver a regresar al semáforo rojo, pues deberían de haber apoyo y deberían de escucharnos para poder sacar adelante la ley de emergencia económica. Es que él se queja de algo que él mismo está propiciando, ¿no? Es decir, él está atorando la economía. La economía no empezó mal a partir de la pandemia, la pandemia lo aceleró. La economía empezó mal a partir que llegó este gobierno. Adelante, jefe. Buenos días a todas y a todos. Simplemente para poner sobre la mesa una fractura profunda que se está generando en nuestro país, y es la fractura del régimen federal. Yo quisiera aprovechar este espacio para hacer un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reciba y atienda a los gobernadores que están solicitándole una reunión para analizar el tema de los recursos, las facultades y las potestades de los municipios, los estados y la federación, porque enfrentamos una crisis de recursos que está asfixiando a los municipios y a los estados. El gobierno federal tiene margen de maniobra, los estados y los municipios no. La respuesta que ha dado el presidente es a todas luces insuficiente. Esgrimir que porque se le ha faltado el respeto no va a entrar a discutir un tema tan profundo, tan estructural, creemos que más bien parece una evasiva. Por eso yo quisiera insistir en la necesidad de que este tema se aborde de manera objetiva, profunda y generosa para sacar a nuestro país adelante. Somos una república federal. El presidente de la República no es el dueño del país ni de los recursos de todos los mexicanos. Muchas gracias. La tercera y última pregunta nos las hacen llegar vía remota. La envía Jorge Chaparro del periódico La Razón. Él les pide su opinión sobre los comicios en Estados Unidos, donde dice él, parece que siguen indefinidos los resultados, pero como país nos sirve un presidente, Trump o Biden. Yo creo que nos serviría tener una política con cualquiera de los dos, una política digna, una política donde nos traten de igual a igual, no como subordinados como ha sido este gobierno. Estados Unidos es nuestro aliado, nuestro socio comercial y nuestro vecino. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y lo que tendríamos que cambiar es la posición de México, no la posición de Estados Unidos. Y en este sentido, lo que nos dice que Estados Unidos está a la mitad, es decir, hay una polarización muy importante en Estados Unidos y deberíamos de aprender de eso para que no nos ocurra o nos siga ocurriendo eso en nuestro país. No sé si tú quieres comentar algo, Jim. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes ya. Obviamente hemos estado desde la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte pues atentos a lo que está sucediendo en Estados Unidos de América en cuanto a las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Sin embargo, como lo comenta nuestro coordinador Curi, hemos hecho un llamado siempre a la Presidencia de la República para que se mantengan muy al margen
de las decisiones que pueda tomar el vecino país. Sin embargo, hemos visto desde que inició este gobierno la sumisión que ha tenido el presidente López Obrador hacia el presidente Donald Trump, y obviamente es preocupante que esta situación continúe. Lo hemos dicho de manera clara, sí nos preocupa que en caso de que ganara Joe Biden, pues obviamente habrá o cambiará la relación con México, en virtud de que en el pasado mes de julio, cuando el presidente López fue precisamente con el pretexto de la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, acudió a Washington prácticamente a tomarse la foto, obviamente a aportar y apoyar a la campaña de Donald Trump, pues obviamente hubo un disgusto por parte del Partido Demócrata. Creemos que fue un acto de irresponsabilidad que seguramente traerá resultados negativos para nuestro país en caso de que el Partido Demócrata logre la presidencia de los Estados Unidos. Y como ya lo dijeron aquí, es importante que el presidente López Obrador asuma un papel de jefe de Estado, que sea muy imparcial en cuanto al trato que debe de dar, y obviamente que se busquen la posibilidad de tener la mejor relación con quien sea que llegue a la presidencia de los Estados Unidos, pero sobre todo que deje de ser sumiso a las decisiones o a las peticiones que haga el presidente de los Estados Unidos, como lo hemos visto ya con el tema de la Guardia Nacional en el sur del país, en donde prácticamente se creó un muro humano a partir de la solicitud de Donald Trump. Por supuesto también de que dejemos de ser un tercer país seguro, que si bien es cierto, aparentemente según la Cancillería no lo somos, sin embargo de hecho lo somos. Estamos teniendo en la frontera miles de tanto mexicanos como personas que son de Centroamérica, que están en espera de la posibilidad de un proceso migratorio, en espera de que sean recibidos por las Cortes. Sin embargo, pues obviamente esto es a petición de Donald Trump, y creo que es momento que el presidente de la República asuma como jefe de Estado y deje de estar de rodillas ante el gobierno de los Estados Unidos. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias y buenos días.